Bienvenidos a todos los que se van a conectar después en diferido y a los que a lo largo de este live van a conectarse para este compartir en esta tarde. Como todos los jueves, tenemos el encuentro para reflexionar sobre algún tema terapéutico. Y en esta oportunidad me toca compartir con ustedes un tema sobre el cual he venido publicando en las últimas semanas, que tiene que ver con el trabajo con el árbol genealógico. Pues mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Magdalena Jun. Soy terapeuta gestal con formación también en constelaciones familiares, teatro terapéutico y danza terapia. Y precisamente el compartir de hoy va a estar en la línea de lo que implica el trabajo con el árbol genealógico. Sobre todo con esto de poder dar una mirada a tu árbol y descubrir en ese árbol el poder y la fuerza para vivir tu vida en plenitud. Así que bueno, vamos a comenzar este compartir o esta reflexión en voz alta y también aclarar algunos puntos de las preguntas que he recibido por individual, bueno, así por mensaje directo, y que espero resumir en este compartir acerca de cuál es el poder que podemos descubrir al trabajar con el árbol genealógico. Normalmente cuando se habla de constelaciones familiares, las personas piensan mucho en un tema de quizás casi como que lo esotérico, ¿no? A raíz un poco de quizás esta serie que se proyectó hace algún tiempo en Netflix y que ya tiene su segunda parte, que es Mi Otra Yo. Esta serie refleja muy bien todo lo que es un tema de constelaciones familiares cuando se hace con apoyo de un grupo. Pero el trabajo con el árbol genealógico no está limitado solamente a lo que es una constelación propiamente con el apoyo de un grupo de personas, como se puede ver en la serie. El tema del trabajo con el árbol también se puede hacer a nivel individual con algunas figuras que sirven de apoyo o a través de otras técnicas que permiten dar un vistazo a tu historia, a tus ancestros y encontrar la clave de algunos elementos o de algunas preguntas que pueden responderte al mirar tu historia familiar. Yo diría que cuáles serían como algunos elementos que pudieran invitarte a ti a poder trabajar con el tema del árbol genealógico. Y un primer elemento sería el que tú descubres que vas repitiendo una historia, ¿no? Y a veces repetir la historia se hace de una forma casi como que lo contamos como una anécdota, ¿no? No, es que esto está pasando igual que con mi abuela o con mi abuelo, es que la historia se vuelve a repetir, es que esto pasó con unos tíos o con los bisabuelos y ahora me está pasando nuevamente a mí, ¿no? Entonces esa repetición de historia que pareciera que es algo como normal que nosotros podemos vivir, hay allí un elemento importante que prestar atención porque hay un mensaje que se te está dando. Otro elemento que puede a lo mejor darte o ser como una especie de invitación para poder trabajar el tema de constelaciones o tu árbol genealógico tiene que ver muchas veces con este esfuerzo que estás haciendo por realizar un proyecto, por conseguir a lo mejor una casa, por concretizar un viaje o quizás concretizar una pareja y tú ves que como mucho esfuerzo pero no hay un avance en ese elemento. Y puede ser que te preguntes, bueno, ¿qué estoy dejando de hacer o qué no estoy haciendo bien? Y en estos casos no siempre el tema es un tema de revisar el esfuerzo personal, porque a veces ese elemento está relacionado con tu historia familiar, con un mensaje o con una historia que no fue completada o que fue vivida de una manera en que no se cerró la historia en tus antepasados y se repite ese elemento. Entonces, ese esfuerzo que tú puedes ir haciendo y ves que no hay avance, puede ser también un elemento interesante para trabajarlo desde el árbol genealógico. Otro aspecto que también te puede invitar a trabajar en el árbol genealógico es descubrirte y percibir en tu vida como ciertos elementos de tristeza, a lo mejor de mucha rabia o de un dolor profundo o de un miedo muy hondo que tú sientes que no es tuyo y que de repente te preguntas ¿de dónde me viene a mí esta tristeza? Porque esta tristeza me arropa de tal manera o me pesa tanto, ¿no? Porque esta rabia está como tan adentro y no me puedo explicar de dónde está originándose.
o porque este miedo que me atrapa y que me detiene y que a lo mejor no le encuentras como una razón muy directamente relacionada con algún elemento o con alguna situación. Esto que te estoy comentando es un factor que puede ser mirado también desde el árbol. Y este peso emocional que tú estás pudiendo sentir o percibir está relacionado quizás con una emoción que tus antepasados pudieron vivir, que no lograron responder o que quedó inconcluso o que no fue mirado o fue a lo mejor mirado y como era vergonzoso fue ocultado, silenciado. Y tú estás heredando ese patrón o esa parte emocional y no encuentras en estos momentos respuestas. Esto que te estoy comentando y que te estoy describiendo puede ser situaciones que puedes mirar desde tu árbol genealógico, desde el trabajar con tus ancestros para encontrar respuestas y sobre todo para liberarte de esos patrones y poder entonces empezar a desarrollar esa vida que tú tanto deseas. Así que, bueno, estos elementos que te estoy comentando son importantes como irlos analizando porque te pueden dar algunas respuestas o plantear algunas preguntas que puedes responder con el estudio de tu árbol. Iríamos entonces a un segundo elemento, que es un árbol genealógico visto o mirado desde lo terapéutico. Y cuando hablamos de árbol genealógico, no solamente es hacer un árbol con todos los elementos de los padres, los abuelos, los bisabuelos y tener como el proceso histórico, ¿no? Eso es una parte. Pero solamente hacer el árbol y tenerlo a lo mejor muy bien representado no significa que ya estás trabajando con tu árbol. Una parte se está haciendo porque estás colocando todos los protagonistas y estás tomando conciencia de quiénes son los que están de alguna forma presentes en esta historia. Pero no basta con esto, como te estoy diciendo. Cuando queremos trabajar con el árbol genealógico, es una forma de mirar nuestros ancestros y nuestra historia. ¿Y por qué? Porque no solamente heredamos el ADN y las características. Si tú te pones a ver, muchas veces nos dicen, bueno, mira, sí se parece a mamá o se parece a papá o tiene la mirada de la abuela, etc. Y esas son características físicas que podemos heredar a través del ADN. Pero no solamente heredamos nuestras características físicas, también heredamos patrones, emociones, creencias, posturas ante la vida y todo esto que te estoy nombrando va sumando para que vayas asumiendo un comportamiento determinado en tu historia aquí y ahora. Y esa respuesta que tú estás dando aquí ahora, pareciera que eso es como que algo que hemos hecho nosotros solitos o solitas y yo soy la que estoy dirigiendo. Y si no tomamos conciencia, podemos descubrir que esos patrones vienen de muy atrás, de los bisabuelos o de los abuelos o de nuestros padres. Entonces quiere decir que también heredamos, como te lo dijo antes, emociones, creencias, patrones. Y entonces es importante descubrir cuáles son esos patrones o esas creencias o esas emociones que hemos heredado para identificarlas y poderlas trabajar de forma que seas tú quien dirija tu vida y quien realmente protagonice esa vida y no que sea el patrón inconsciente que tienes, la creencia que tienes o el mandamiento que está apareciendo allí. Ok, muchas gracias Jessica por unirte, bienvenida. ¿Qué pasa? Te voy a compartir algunos ejemplos de cómo estos elementos de los cuales te estoy hablando tienen que ver con la historia y cómo la vas viviendo, ¿no? Y te comparto tres experiencias vividas en el acompañamiento que he realizado para trabajar el árbol. Una tenía que ver con el deseo que tenía esta persona de tener una casa propia. Y ella me comentaba que cada vez que iba a concretizarse la venta de esta casa o ella comprar la casa, había hecho todos los documentos, todo el proceso legal, etcétera, siempre ocurría algo que al final impedía que se diera la firma para comprar la casa. Y eso le pasó por 2 o 3 veces seguidas. Ella quiso ver esto, ver qué relación tenía con sus ancestros
y trabajando un poco de dónde pudiera venir esta dificultad para ella tener su propia casa, sabiendo que tenía todo a su favor porque no se concretizaba, descubrió que su abuela había sido, como ella la llamó, un alma libre. La abuela durante toda la vida se había resistido a tener una casa porque ella decía que la casa era atarla a un lugar y ella prefería viajar, conocer, estar con distintas partes, estar en contacto con muchas culturas y no quería una casa. Entonces, fíjate cómo en este caso, esta persona tenía una dificultad para concretizar la compra de su casa por una creencia de la abuela, que se hizo el trabajo, se honró, se vio, ella logró conciliar con la abuela a través de un procedimiento que se hace, vamos a decir así, como de un protocolo que se cumple, y logró comprar su casa. Esta otra historia que te voy a compartir también tiene que ver con esos ancestros. Esta persona en concreto me comentaba que ella sentía que había mucho éxito a nivel profesional, que tenía sus metas bien desarrolladas. Además es madre, había logrado mudarse a la ciudad que quería, estaba desarrollando otro aspecto nuevo dentro de su proyecto, pero siempre la atacaba interiormente una sensación de querer acabar con su vida. Y decía, ¿cómo me puede venir a mí esto si tengo todo lo que deseo? Estoy haciendo lo que quiero, estoy encantada con mi hijo, disfruto de mi vida de familia, tengo los recursos materiales que quiero. ¿Por qué está apareciendo este deseo, no? Y me comentaba que a veces estos deseos eran tan fuertes que ella cuando manejaba a veces sentía deseos de irse por un barranco, ¿no? Entonces yo le comentaba que, bueno, vamos a mirar esto desde tus ancestros. Puede ser que haya algo que tú desconoces que está allí. Y empezamos a trabajar todo el tema del árbol familiar, fueron apareciendo cosas, ella fue investigando su historia, uniendo, haciéndose preguntas y descubrió que estaba relacionada con la historia también de su abuela, porque la abuela había vivido unas circunstancias súper difíciles que en algún momento le hicieron pensar que lo mejor era salir de esta vida. Y eso ella lo había heredado sin que ella se había dado cuenta. Entonces, cuando empezó a trabajar su árbol, descubrió esta clave importante. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. En nuestra historia familiar hay claves, hay circunstancias que se vivieron que a lo mejor no las conocemos en este momento y pueden estar impidiendo el desarrollo de algunas metas, de algunos objetivos o incluso ser como un bloqueo para nuestra vida. Es también muy conocido los casos donde de repente la persona quiere tener una pareja y es súper difícil conseguir con esa persona con la cual puede compartir ese proyecto de vivir en pareja. Y cuando se va trabajando la situación se descubre que tiene que ver con situaciones familiares donde la pareja no llegó a buen término, donde la herencia es que siempre han sido parejas que se separan, donde a lo mejor hay un concepto inadecuado del hombre o de la mujer y entonces ese concepto o esa creencia hace que no sea posible el que esta persona pueda encontrar su pareja. Entonces no siempre depende lo que estás viviendo en este momento, depende de cosas que tú estás haciendo o dejando de hacer, sino que son herencias que tenemos o patrones que hemos recibido. En algunas ocasiones, esto que ocurre también en la familia o en la historia personal son como luces que te invitan a ver qué pasó en tu historia familiar porque hay algún elemento que no fue reconocido o que fue ignorado. Y ese secreto que se guardó o esa circunstancia que no ha sido vista por el resto de la familia es como que alguien necesita que se vea y que se sepa qué fue lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, ha ocurrido también que ha acompañado a personas que tienen problemas financieros, ¿no? O dificultad para un desarrollo en prosperidad y abundancia en el aspecto financiero o material. Y cuando esto se va investigando, se va descubriendo que quizás mucho más atrás, en los abuelos o en los bisabuelos, hubo algunas familias o puede ser entre hermanos que tuvieron una pelea por dinero. Y esa pelea hizo que se separara la familia. Entonces, en la familia se empieza a crear un patrón inconsciente, un mensaje inconsciente que el dinero es malo,
¿Por qué? Porque el dinero separa a la familia. Entonces, cuando esto se reconoce, se ve lo que ocurrió, se reconcilia, se honra la vida de cada persona, la historia que les tocó vivir, se libera entonces esta creencia y se puede transformar esta creencia en una creencia que favorezca el desarrollo de la abundancia y de la prosperidad. Entonces, estas son algunas señales, ¿no?, que pudieran darte a ti como algunos elementos para pensar, bueno, en mi vida sería importante que yo pudiera empezar a trabajar con el árbol genealógico. ¿Cuál sería el poder que pudiera descubrir al trabajar en mi historia familiar, mis ancestros, o poder ver con una mirada terapéutica cómo fue el desarrollo de la familia? Y en este aspecto quiero compartir también algo que es muy importante, que cuando se hace esa mirada a la familia, es una mirada que se hace para descubrir la historia. No es una mirada para juzgar, ni tampoco es una mirada para decir, wow, mi familia no se adapta a una familia normal, que yo diría que es una familia normal. O mi familia, como me ha pasado también con algunas personas que he acompañado, cuando me están hablando de su familia, me dicen, es que mi familia es disfuncional. Y yo digo, ¿y qué es disfuncional? Porque desde la mirada de constelaciones familiares y desde la mirada sistémica, cada familia es perfecta con la historia que le tocó vivir, por muy dura y muy difícil que haya sido, porque esa historia ha permitido que tú hoy estés aquí y que tú hoy estés tomando conciencia, o que tú hoy puedas mirar a esta familia y mirarla con misericordia, con compasión, honrando lo que cada uno de sus miembros hizo. Así que también es importante, porque a veces puede haber un temor a poder trabajar con la familia o con el árbol genealógico pensando en que vamos a evaluar o vamos a medir cuáles son los grados de familia buenos y no tan buenos. Y eso no es así. Es una mirada para descubrir las claves que están dentro de esta familia, dentro de tus ancestros, que te pueden responder a muchas preguntas que hoy te estás haciendo y que puede implicar un desbloqueo para conseguir esas metas y esos proyectos. Bien. Otras cosas que quisiera también como señalar, que te pueden dar algunos puntos importantes para tú trabajar con tu árbol, es lo siguiente, ¿no? A veces podemos sentir una culpa, que es que de dónde viene esta culpa, no es una culpa como que no te pertenece, o puedes sentir algo, una emoción o un peso de algo que está sucediendo, que tú dices, bueno, ¿de dónde me viene esto? Y en ocasiones este peso está relacionado con algo que pasó en la familia y que no ha sido mirado y que necesita ser mirado. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos trabajando el árbol genealógico, no? El árbol genealógico te da, como te he dicho antes, unas claves. Y ahorita me viene la pregunta, porque me la estaban haciendo, también dice, ¿qué pasa si yo quiero trabajar mi árbol, pero no tengo toda la información? Esto es una pregunta que se hacen con mucha frecuencia a la hora de poder mirar el árbol genealógico o mirar tus antepasados. Como dice un buen amigo que es un mentor, dice, cuando tú das un paso hacia tu árbol, el árbol da un paso hacia ti. Y es increíble, te pudiera comentar también la experiencia de acompañando a personas, mujeres y hombres que me dicen, mira, es que no tengo información, no sé más nada que el nombre de mi madre, porque mi padre nos dejó, sé el nombre de la abuela, pero no sé más nada de la historia. Y en cuanto se empieza a trabajar con el árbol genealógico, empieza a llegar la información. O sea, es increíble como hay gente que me comenta, mira, es que estaba en un pueblito o estaba visitando a tal persona y esa persona resulta que conocía a mi abuelo y entonces me puso en contacto con otra persona que me dio una historia y luego me llevó a otra y así. Historias también donde la persona no sabía nada y le hacen llegar una carpeta con una serie de documentos y de cartas que va encontrando su respuesta, ¿no? O se encuentra con alguien, un amigo de la familia que hacía mucho tiempo que no estaba y te empieza a llegar la información. Cuando realmente tú quieres encontrar y mirar esa historia de tu árbol genealógico, maravillosamente esa información te va encontrando y vas armando las piezas. Es como si fueras recolectando las piezas de un rompecabezas, de un puzzle, y las vas armando para ver el mensaje que está allí,
que te va a dar respuesta a ti para un sinfín de cosas, ¿no? Ya lo dije antes que no hay ninguna familia perfecta e incluso hay momentos en que me ha tocado acompañar historias donde la persona se siente muy conmovida porque lo que está descubriendo a lo mejor es muy doloroso, pero dentro de eso que va descubriendo le puede experimentar cuando lo mira y cuando lo honra, cuando descubre cuál es la clave, una paz y una liberación muy grande, porque el mensaje que puede encontrar en esta historia le da las respuestas y viene a ser como una clave importantísima que le da sentido a todo lo que esta persona ha ido viviendo. Así que es allí donde nosotros podemos encontrar un camino y señales para que la vida sea realmente encaminada hacia el logro de esos proyectos que tú deseas realizar. Otra cosa importante que se consigue cuando tú estás trabajando tu árbol genealógico es esto de que tú eres protagonista de tu propia vida. Te empiezas a ser responsable de cómo puedes conducir esa vida y no empiezas a repartir las culpas, ¿no? Es que hay gente que dice, bueno, es que claro, es que lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que pasó con mi abuelita, lo que pasó con mi mamá, etcétera. Y eso, cuando asumes ese comportamiento, lo que haces es asumir un papel de víctima que no te lleva a ningún sitio, sino que te estanca en el lugar donde estás. Cuando eres capaz de ver la historia de la familia, por muy difícil, muy dolorosa que sea o quizás pueda producir vergüenza o pena, como decimos en Venezuela, pues descubre que detrás de esa vergüenza, detrás de esa pena o de ese dolor, hay una clave importante que te da señales y pistas para desarrollar tu vida al máximo y conseguir esos proyectos o esa meta que tú te estás planteando. Yo creo que un mensaje importante de trabajar con el árbol genealógico sería esto de que no estamos llamados a repetir una historia, estamos llamados a transformar esa historia, ¿no? Y es también importante, tú dices, bueno, ¿por qué me toca a mí ver todo este tema de la familia? Porque quizás tú estás teniendo en estos momentos la conciencia y la oportunidad de poder trabajar y mirar tu historia familiar desde otra perspectiva, ¿no? Eso creo que también es un elemento súper importante al trabajar con tu árbol genealógico. Pues dentro de todo esto, yo creo que también dentro de las preguntas, espero haber respondido a las preguntas que me hicieron llegar antes. Un poco de, bueno, cómo trabajar el árbol, cuál sería como la ganancia que pudiera trabajar al trabajar mi árbol genealógico, qué pasa si no tengo la información, ¿bien? Y creo que esto de trabajar el árbol por la experiencia, hay muchísimas capas que ir descubriendo del árbol, ¿no? Entonces, una primera mirada es un acercamiento que se puede ir haciendo y por eso, pues, estoy preparando un mini curso para poder ayudarte a hacer estos primeros contactos con tu árbol genealógico, de manera que puedas empezar a mirar ese árbol de manera amplia, como a ir ubicando los distintos elementos y hacerte preguntas sobre tu vida actual que tú quisieras que tu árbol fuera respondiendo. Es un trabajo de verdad súper bonito porque además te sorprende de la cantidad de respuestas que puedes encontrar en una historia que a lo mejor la conoces pero que no la habías visto desde este enfoque para encontrar respuestas y claves para tu vida. Este curso lo voy a desarrollar dentro de 2 semanas aproximadamente. Para los que estén interesados me pueden escribir un mensaje privado para yo mandarle las características y las fechas en concreto, ¿no? Otra cosita que quisiera compartir antes de terminar el live sobre el tema de constelaciones familiares es que fíjate, hay elementos importantes en la familia, ¿no? Y eso lo decía Bert Hellinger, que es el creador de toda esta mirada, vamos a decir, sistémica a la familia y cómo la familia te da a ti una respuesta, ¿no? Y es lo que él llamaba los órdenes del amor, ¿no? Cada familia, no cada familia, sino que en la familia hay un orden establecido, ¿no? Papá tiene su lugar, mamá tiene su lugar, los hijos, primero, segundo y tercer hijo, según vayan naciendo, tienen su lugar. Y esto que parece tan sencillo, tú me dirías, ¿cómo eso puede implicar
algunas cosas o algunas consecuencias en la familia, y se va descubriendo que cuando ese orden no se respeta, ocurre entonces un desequilibrio en la familia y se van produciendo muchos inconvenientes. A veces tu proyecto no puede desarrollarse porque estás en el lugar equivocado. A veces no puedes conseguir una pareja porque estás ocupando un lugar que es de papá en lugar de ser el hijo. Y esos son elementos que se pueden ir descubriendo cuando se va trabajando con el árbol genealógico. Otro elemento importante también dentro de la familia es que, según Bert Hellinger, ninguno de los miembros de la familia debe ser excluido. Por muy sombría que haya sido su vida, todos tienen un lugar en la familia. Entonces, cuando en nuestra familia se ha excluido a alguien, bien sea consciente o inconscientemente, ¿por qué? Porque de esa persona no se habló, porque esa persona no se contó su historia, etcétera, o abiertamente porque se dijo de esa persona no se habla. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona que ha sido excluida llama a ser incluida en la familia. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Fíjate, puede ocurrir por cosas como una enfermedad, como proyectos que se van estancando, como metas que no se realizan. Entonces, esto que va pasando, si lo miramos desde la familia, te puede dar claves importantísimas para entender qué es lo que está ocurriendo. Un último elemento que quiero compartir, que también lo aporta nuestro gran maestro Bert Hellinger, tiene que ver con el dar y el recibir. Y este dar y recibir tiene que estar en equilibrio. Si en una relación de familia, de pareja o de trabajo, lo que sea, hay mucho dar pero poco recibir, se produce un desequilibrio. Si solamente estoy recibiendo pero no estoy dando, hay también un desequilibrio. Y ese desequilibrio hace que se rompa la dinámica fluida de la vida, y entonces ocurre que se estancan los proyectos, no se logran las metas, hay dificultad para conseguir algún propósito que tú te establezcas. Entonces, fíjate, son elementos súper sencillos que se van dando, pero que van apuntando a poder descubrir las respuestas y las claves estudiando tu árbol genealógico. Entonces, bueno, espero que este pequeño compartir acerca de un poco lo que es la fuerza que puedes conseguir en tu árbol genealógico te pueda dar como un panorama de lo que puedes alcanzar al trabajar tu historia familiar o la historia de tus ancestros. ¿Cómo se puede hacer este trabajo? Lo puedes hacer individualmente a través de una constelación o a través de un estudio de tu árbol guiado terapéuticamente. Lo puedes hacer también a través de cursos. En el curso del cual te hablé anteriormente hay algunos ejercicios que te van a ayudar a profundizar y a liberar creencias o a tomar conciencia de emociones que has heredado que a lo mejor inconscientemente están dirigiendo tu vida. Y también se trabaja pues a nivel de grupos cuando se hace una constelación con el apoyo del grupo. Así que son distintas las formas en que pudiéramos ir trabajando tu historia, tus ancestros, y como dice el título de este live, para que descubras cuál es el poder que encuentras al trabajar con tu árbol genealógico. Bueno, estamos llegando ya al final de esta media horita para compartir esta experiencia. Espero que lo que he compartido contigo te ayude y te ilumine a tener una visión más amplia acerca de este trabajo. Si tienes alguna pregunta, por favor envíamela, o si necesitas aclarar algún otro aspecto, escríbeme en privado o en algún comentario sobre la grabación del live y con todo gusto te hará llegar mi respuesta y mi acompañamiento. También te invito a que puedas revisar las publicaciones de estas últimas semanas que están todas relacionadas con este tema de la mirada al árbol, de trabajar tu historia familiar. Y bueno, y atentos al curso que dentro de 2 semanas voy a iniciar. Son 3 sesiones para empezar a trabajar con tu árbol, hacer estos primeros pasos para contactar con tu historia y descubrir algunas de sus claves. Entonces, cualquier cosa, si estás interesado, pues me escribes, preguntas, dudas, lo que sea, estoy pues muy atenta a poderte acompañar en esto. Muchas gracias por acompañarnos, y si quiero que te quedes con esta frase que decía hace un momento: no estás llamado a repetir la historia de tu familia, estás llamado a transformar la historia familiar.
Así que bueno, que tengas un feliz jueves. Muchas gracias por haber estado presente. Muchas gracias a los que van también a ver la grabación en diferido. Y bueno, nos vemos el próximo jueves con el tradicional live Hagamos Terapia. Buen día. Muchas gracias.